Desde hace siglos tenemos noticias de sirenas, es decir, criaturas con una mitad superior humanoide y una mitad inferior parecida a un pez. Numerosos exploradores a lo largo de la historia han afirmado haber estado en contacto con ellas. El propio Cristóbal Colón afirmó haberlas visto frente a las costas de Haití en su primer viaje a las Américas, describiéndolas como no tan hermosas como se dice, pues sus rostros tenían rasgos masculinos. Aunque este tipo de relatos parezcan cuentos de marineros de tiempos olvidados, las historias de sirenas no mueren, y no han faltado relatos de encuentros con estas criaturas hasta nuestros días. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. En 1967, un transbordador repleto de turistas recorría la costa de las islas Maine de la Columbia Británica en Canadá, cuando llamó la atención de todos una sirena rubia sentada en la costa, con el pelo alborotado y la mitad inferior de una marsopa. Al parecer la sirena estaba comiendo un salmón, y The Times Colonist diría lo siguiente del incidente. La criatura fue vista a primera hora de la tarde por los pasajeros de los transbordadores, cerca de la entrada oeste de Active Pass. El Daily Colonist informó sobre el avistamiento al día siguiente. Además, puso una fotografía que, según dijo, había sido tomada por George Harrison de Sioux City, Iowa. Varios testigos dijeron que la sirena tenía un gran pez, aparentemente un salmón, y uno juró que le había dado un mordisco. Un hombre de Cobby Hill, que sobrevoló la zona poco después de las 7 de la tarde, consiguió una fotografía aérea que correspondía estrechamente con una imagen tomada desde la Reina de Sanic por un visitante de Iowa. La fotografía aérea, que no se publicó en el periódico, mostraba al parecer un objeto plateado sobre la roca junto a una sirena. Un testigo masculino dijo que la sirena era rubia y añadió que definitivamente era una mujer. También que la sirena parecía disfrutar la estela del ferry que la bañaba. El testigo no quería que su nombre apareciera en el periódico, porque su jefe pensaría que estaba loco. El Times Colonist llegó a informar de que se ofrecería una recompensa de $25.000 por la captura de esta sirena. La oferta la hizo un tal Charles White, que puso como condición que un grupo de biólogos marinos competentes tuviera que confirmar que la sirena era real. La recompensa nunca se cobró y no hubo más noticias de este hecho. De los archivos del investigador paranormal Albert Rosales procede un caso bastante extraño de agosto de 1986, de un testigo a bordo del buque Wellen. El testigo afirma que una sirena se enfrentó a él y luego volvió al océano. El informe dice lo siguiente. A bordo del buque de vapor Wellen, con base en Odessa, en el Mar Negro, camino a Singapur, el marinero Victor Taigin acababa de regresar de la guardia y estaba tumbado muy cansado en el catre de su habitación, leyendo un libro. De repente sintió que alguien lo miraba fijamente. Al levantar la vista, vio en los ojos de buey redondos el rostro de una mujer de aspecto extraño, que le miraba muy atentamente. Su pelo era de color oscuro, su piel muy bronceada y sus ojos azules, y mucho más grandes que los de los humanos normales. Durante varios segundos se miraron fijamente y entonces, asustado, Víctor saltó de su catre y salió corriendo de la habitación gritando. Reunió a sus compañeros y les dijo que le acompañaran para ver la extraña entidad, pero la búsqueda no logró localizar a la criatura, que había desaparecido por completo. Sin embargo, Víctor se negó a dormir solo en su camarote y se fue a dormir a otra habitación con unos amigos. Este es un caso confuso, porque no está especialmente claro lo que ocurre aquí. ¿Vio el hombre a la criatura a través del ojo de buey? ¿Se subió al barco para entrar a su habitación? Con tanta falta de pormenores, es difícil saber. Otro relato se remonta a 1988, cuando un submarinista llamado Robert Foster se encontraba frente a las costas de Florida. Él vio una perturbación en el agua, que generó una sombra, y de la oscuridad surgió una extraña criatura. El informe de Rosales dice lo siguiente. Cuando se volvió para mirar, vio una figura vaga y sombría que se dirigía directo hacia él. A su alrededor, el agua había empezado a agitarse y se remolinaban nubes de sedimentos. A medida que la criatura se precipitaba hacia él, parecía ondular en lugar de deslizarse. Cuando la criatura se acercó a menos de 20 metros de él, notó algo extraño.
Unos apéndices como brazos parecían extenderse hacia él y los extremos de cada brazo parecían manos afiladas con garras. Entonces vio a la criatura a plena vista. Vio un par de pechos inconfundibles, pelo largo y suelto, piel suave y cola escamosa de cintura para abajo. Parecía ser mitad mujer, mitad pez. Froster dijo, nunca había visto tanto odio maligno en los ojos de ningún humano o animal. Antes de que la criatura pudiera alcanzarle, Froster salió disparado hacia la superficie y pudo meterse por el costado de su embarcación para ponerse a salvo. Nunca más volvió a ver a la criatura. En agosto de 1991, un testigo solo conocido como Yaslav nadaba por la noche en la zona de Cabo Haya de Mar Negro, en Sebastopol, en la ex península ucraniana de Crimea. Al parecer, las condiciones en ese momento eran muy tranquilas y serenas, y se sentía bastante relajado hasta que sus pensamientos se vieron interrumpidos por la sensación de que alguien le pinchaba en el hombro. Cuando miró para ver qué era, no había nada, y sospechó que uno de sus amigos había salido a nadar para gastarle una broma. Empezó a nadar hacia la costa, y el informe sobre el suceso cuenta lo siguiente. De repente volvió a sentir un pinchazo o una patada en el hombro. Cuando se dio vuelta, esta vez vio la cara de una mujer joven con el pelo largo y claro, claramente visible bajo la luna llena. Sus ojos eran mucho más grandes que los ojos humanos normales y parecían emitir una luz fosforescente. Asustado, el testigo acarició la mano de la mujer y luego empezó a nadar hacia la costa a gran velocidad. Detrás de él podía oír el chapoteo del agua, pero no se dio la vuelta para mirar. Cerca de la costa, sintió un golpe muy fuerte en la espalda y cuando por fin se giró, volvió a ver la cara de la mujer, que parecía decepcionada, pero no se detuvo y al llegar a la costa salió corriendo y gritando. Sus amigos corrieron hacia él y se fijaron brevemente en un cuerpo plateado y brillante que apareció visible por un momento en la estrecha franja de agua iluminada por la luna y también escucharon un chapoteo de agua. Yaslav solo consiguió calmarse varias horas después, tras un buen trago de vodka. Sin embargo, más tarde sintió el deseo de volver a ver a la extraña sirena y en varias ocasiones visitó el lugar y nadó solo por las noches en el Mar Negro, pero jamás volvió a verla. En 1992 se produjo un incidente realmente extraño en Playa Media Luna, en la isla de Vieques, Puerto Rico. Un tal Aníbal Pérez y su joven sobrino habían salido a pasar el día en la costa con su abuela, y mientras estaban ahí, se encontraron con la visión de un joven de unos 12 años que emergía de las profundidades para acercarse a ellos. Cuando le preguntaron quién era, el chico misterioso emitió un sonido como el de un delfín, antes de sumergirse bajo las olas. Poco después reapareció de nuevo, y Albert Rosales relata lo que sucedió a continuación. Momentos después reapareció de nuevo, trayendo un poco de arena en la mano, que ofreció a los dos ahora desconcertados testigos. Al parecer, quería que los hombres comieran la arena, pero ellos se negaron. Entonces se sorprendieron aún más al ver al niño comerse el material similar a la arena. El extraño fue descrito como completamente humano, algo delgado con pelo largo y negro, vistiendo pantalones cortos amarillos de color muy claro. Mientras los dos testigos nadaban, el extraño parecía imitar todos sus movimientos. Volvió a sumergirse en las profundidades y esta vez regresó con algunas algas, que también ofreció a los testigos. Emitiendo extraños silbidos, parecía querer comunicarse con los testigos. Tras varias preguntas, el desconocido empezó a imitar su habla, repitiendo todo lo que le decían. Al cabo de un rato, pareció poder pronunciar algunas palabras coherentes, y dijo que era el fondo del mar. Unos minutos más tarde, miró fijamente a los dos testigos y se despidió de ellos diciendo adiós humanos. Después se sumergió en las aguas y nunca más se volvió a saber de él. ¿Cómo podemos clasificar este tipo de relatos? Desde un punto de vista evolutivo, parece imposible que puedan existir criaturas así. Incluso si la teoría del simio acuático, que postula que un primate evolucionó en el agua, sea correcta, es muy improbable que se produzca algo que se parezca a un humano de cintura para arriba y a un pez de cintura para abajo. Tales informes parecen absurdos, así que ¿a qué nos enfrentamos? ¿Son cuentos chinos? ¿O algo más? ¿Son indicios de algo paranormal o de intrusos interdimensionales que se cuelan en nuestra realidad? Sea como fuere, los encuentros reales con sirenas ocupan un lugar destacado entre lo más extraño de lo extraño y no se limitan a las páginas perdidas de la historia.
En abril de 1998, el maestro de buceo Jeff Leitcher y otros 6 submarinistas exploraban el fondo del océano a unos 20 minutos de la soleada costa hawaiana de Kona, cerca de un lugar llamada Kaiwi Point. La isla contaba desde hacía mucho tiempo con leyendas de sirenas merodeando por sus aguas, pero ninguno de ellos pensó nunca que nada de eso fuera real hasta aquel día. Leitcher no solo afirma que se encontraron con una sirena, sino que consiguió fotografiarla. Él diría lo siguiente: había oído hablar de ellas antes. La mayoría de los que estamos en estas aguas con regularidad hemos oído historias, pero nunca la había visto hasta esa mañana. Nos dirigíamos a la punta cuando un banco de delfines empezó a seguir el barco, jugando a nuestra estela. De repente, uno de los hombres de babor empieza a gritar y a señalar. No podía creer lo que veía. Ahí, a menos de 3 metros de la proa, había lo que parecía ser una mujer desnuda. Tenía el pelo largo y suelto y una de las caras más bonitas que he visto en mi vida. Pero era imposible que un ser humano nadara tan rápido. Seguía el ritmo de los delfines. Entonces saltó en el aire y casi me da un ataque al corazón. Toda su mitad inferior estaba cubierta de escamas y se estrechaba hacia atrás, formando una enorme cola de pez. Volvió a saltar y desapareció bajo la superficie. Alrededor de 1 hora más tarde llegamos al punto y estábamos buceando. Yo estaba fotografiando algunos peces de colores con mi cámara submarina. De repente sentí que algo me rozaba la pierna derecha. Pasó junto a mí como un relámpago, luego giró y volvió a pasar junto a mí, nadando en sentido contrario. Apunté con la cámara y empecé a hacer fotos. Seguí disparando mientras ella salía a la superficie y se alejaba nadando. Me siento muy afortunado de ser yo quien por fin demuestra al mundo lo que la gente de aquí sabe desde hace medio siglo. La sirena de Kaiwi Point es real. Además, su avistamiento fue corroborado por un barco lleno de 10 turistas, que supuestamente también vieron a la sirena. En enero de 2000, un testigo llamado Marco Batau paseaba junto al río Uniani, en su ciudad natal de Charnwood, en Zimbabue, cuando vio lo que parecía ser una mujer blanca desnuda con una cola de pez escamada, tomando sol y sentada en una roca, medio sumergida en un plácido charco de agua. Cuando intentó acercarse, la misteriosa mujer se lanzó al agua para desaparecer, pero no sería la última vez que la vería. Unos días más tarde, volvió a verla en el mismo lugar, y esta vez parecía que había ropa tendida sobre unas piedras para que se secara, y otra tendida sobre los arbustos cercanos. Una vez más, cuando él se acercó, ella desapareció en el agua, no sin antes tomar la ropa para llevársela, arruinando su intento de secarla. A la semana siguiente, volvió a verla, esta vez con un bebé en brazos, y de nuevo desapareció, junto con él cuando se acercó. Sería la última vez que la vería. Es interesante señalar que Zimbabue tiene una larga tradición de leyendas de sirenas y frecuentes avistamientos. En marzo de 2005 se informó de una serie de extraños incidentes en la zona del mar Caspio, sobre todo frente a Astara y Lenkorán, en Azerbaiyán. Los habitantes afirmaron haber visto un hombre pez nadando a su alrededor, y se dijo que bancos de peces se sentían atraídos hacia él, y que, donde quiera que iba, las aguas se volvían transparentes. Gafar Kazanov, el capitán del pesquero Bakú, informó que la criatura estuvo nadando en paralelo cerca del barco durante mucho tiempo, y que tenía un rostro parecido al humano. Observó que tenía pelo en la cabeza y sus aletas parecían muy raras. Muchos otros residentes locales informaron haber visto lo mismo, a veces informando de más de una de las entidades junto al agua, y Albert Rosales proporciona una descripción de la criatura de la siguiente manera. Su altura es de 1,65 m a 1,68 m. Tiene un estómago protuberante, sus pies son pinípedos y tiene 4 dedos palmeados en sus manos. Su piel es de un color blanco pálido. El pelo de su cabeza parece negro y verde. Sus brazos y piernas son más cortos y pesados que los de una persona de complexión media. Aparte de las uñas de las manos, le crecen uñas en la punta de la nariz aguileña, que se asemejan al hocico de un delfín. No hay información sobre sus orejas. Sus ojos son grandes y orbiculares. La boca de la criatura es bastante grande. Su mandíbula superior sobresale y su labio inferior fluye suavemente hacia la garganta. No tiene pera. La criatura sería vista numerosas veces antes de desaparecer, tan repentinamente como apareció. En septiembre de 2007, más de 20 estudiantes se encontraron en el lago Quistococha, en Iquitos, Perú,
cuando una mujer con cola de pez apareció en el agua y procedió aparentemente a bañarse. Cuando se dio cuenta de que la observaban, les hizo señas con las manos para que la acompañaran. Los jóvenes dijeron que la mujer era muy guapa. Tenía un pelo dorado en forma de ondas y piel muy blanca, pero carecía de piernas, sino que tenía una cola fina parecida a la de un pez. Al parecer, cuando la criatura se dio cuenta de que los jóvenes estaban asustados, se sumergió en el agua y no volvió a aparecer. Otro relato procede del pequeño pueblo de Surbrak, en el Cabo Occidental de Sudáfrica. En 2008, un grupo de amigos que acampaba cerca de un río avistó una sirena, conocida localmente como caimán. Supuestamente escucharon ruidos extraños procedentes del agua, y cuando fueron a investigar, se encontraron cara a cara con la legendaria criatura. Un informe sobre el incidente en el New Zealand Herald dice lo siguiente. Un residente del pueblo, Daniel Cápido, dijo que él y sus amigos estaban junto al río alrededor de las 11:30 p.m. cuando escucharon como si alguien golpeara una pared. Cápido se dirigió hacia el sonido y se encontró con una figura parecida a la de una mujer blanca con pelo largo y negro revolviéndose en el agua. Cápido dijo que intentó ayudar a la mujer, pero esta emitió el sonido más extraño que jamás había escuchado. Y Dina, la madre de Cápido, dijo que era tan triste que su corazón no pudo soportarlo más. Las criaturas se describen como caimán, o criaturas mitad humanas y mitad peces. Viven en estanques profundos. La responsable de turismo de Surbank, Maggie Shamsi, dijo que conocía bien a las personas que vieron a esta sirena, que no abusaban de alcohol, y dio fe de la credibilidad del grupo. ¿Fue realmente una sirena, alguien ahogándose o simplemente una broma? De 2009 tenemos un informe de la costa de Kiryat Haim, en Israel. Decenas de personas comenzaron a afirmar que al atardecer aparecía una joven con cola de pez y hacía piruetas en el agua. Un lugareño contó su experiencia de la siguiente forma. Estaba con unos amigos cuando de repente vimos a una mujer tumbada en la arena de una forma extraña. Al principio pensé que era una bañista más, pero cuando nos acercamos, saltó al agua y desapareció. Todos nos quedamos en shock, porque vimos que tenía cola. Mucha gente nos dice que está segura de haber visto una sirena y que todas son independientes entre sí. La gente dice que es mitad niña, mitad pez y que salta como un delfín. El gobierno israelí ofrecía una recompensa de $1 millón a quien pudiera aportar pruebas de la existencia de la sirena, y un equipo del programa de televisión Destination Truth intentó conseguirla, filmando mañana, tarde y noche durante toda una semana, por encima y por debajo de las aguas, con la esperanza de obtener algún tipo de imagen de la sirena. Al parecer, una noche avistaron a la criatura y tomaron imágenes borrosas de ella. Automáticamente fueron enviadas al Centro de Investigación Oceánica Costera de Los Ángeles y examinadas por el director del centro, Michael Sachs, quien llegó a la conclusión de que era imposible determinar inequívocamente que la figura de las imágenes fuera una sirena. La recompensa de $1 millón seguía sin reclamarse. Nuestro último informe es de 2012, esta vez de las presas de Gokwe y Osborne, en Zimbabue. Según el informe, los trabajadores de la presa estaban tratando de instalar una bomba de agua para la agricultura local. Cuando las bombas se bloquearon, se contrataron buzos para ver qué estaba bloqueando las tuberías. Mientras estaban ahí abajo, supuestamente, vieron una sirena, que al parecer estaba bloqueando intencionalmente todas las tuberías. Los buzos estaban tan aterrados que se negaron a volver al agua, y muchos obreros de la presa también renunciaron. Se contrataron buzos de fuera del país, pero vieron lo mismo y también se negaron a terminar el trabajo. Se trajo a los jefes de las tribus para que realizaran rituales con el fin de desterrar a la sirena, pero parece que no surtió efecto, porque a día de hoy la presa sigue sin estar terminada. Profundidades de las leyendas marinas, donde la realidad se entrelaza con el mito, la figura de la sirena ha navegado a través de los siglos, susurrando historias de belleza y terror. La palabra sirena deriva de la combinación de mere, una antigua palabra inglesa que significa mar, y maid como mujer. Según las antiguas leyendas marineras, las sirenas solían cantar deliberadamente a los marineros para intentar hechizarlos, con la secreta y malévola intención de distraerlos de su trabajo y hacer que sus barcos encallasen desastrosamente. Otros relatos antiguos hablan de sirenas que, sin darse cuenta, exprimían el último aliento de hombres que se ahogaban mientras intentaban rescatarlas.
También se dice que disfrutan llevándose a los humanos a sus guaridas submarinas. En La Sirenita de Hans Christian Andersen, por ejemplo, se dice que las sirenas a menudo olvidan que los humanos no pueden respirar bajo el agua, mientras que en otras leyendas sugieren que las siniestras criaturas ahogan deliberadamente a los hombres, nada menos que por puro y venenoso rencor. Las sirenas de la mitología griega son representadas a veces en el folclore como sirenas por su naturaleza y aspecto, como la conocemos en la cultura popular. Otros tipos de criaturas míticas y legendarias que entran en esta categoría son las ninfas acuáticas y las selkis, animales que supuestamente pueden transformarse de focas en seres humanos y viceversa. Las sirenas eran consideradas en el folclore británico como presagios de mala suerte, a veces presagiando desastres y a veces incluso provocándolos maliciosamente. Como prueba de esto, hay algunas variaciones de la balada de Sir Patrick Spens que muestran a una sirena hablando a los barcos condenados. En algunas dice a las tripulaciones que nunca volverán a ver tierra, y en otras afirma que está cerca de la costa, lo que los hombres suficientemente sabios y astutos pueden darse cuenta que se trata de un engaño profundo y malévolo. La propia balada es de origen escocés y es posible que se refiera a un acontecimiento real, la llegada a casa de la reina escocesa Margarita, doncella de Noruega, a través del Mar del Norte en 1290. Sin embargo, se especula con la posibilidad de que la balada se refiera a un viaje de la madre de la princesa en 1281, pero, con independencia de la veracidad de la balada, sus palabras son prueba fehaciente del conocimiento y el profundo temor a las sirenas que ha existido en las Islas Británicas durante siglos. Uno de esos relatos habla de una sirena mortal que habita en un pequeño estanque del agradable pueblecito de Chilles Ercole, en Inglaterra. En 1893, el escritor Robert Charles Hope escribió la historia de la siguiente manera. Una vez se vio ahí a una sirena, fue hace mucho tiempo, antes de mi época. Me atrevería a decir que hace 100 años. Había dos hombres que iban a trabajar temprano una mañana y habían llegado hasta el lado del estanque, en un campo, y vieron algo en la parte superior del agua que les asustó bastante. No puedo decir exactamente cómo era, porque yo no estaba ahí, pero era una sirena, como las que se leen en los periódicos. Al principio los muchachos casi escaparon de tan asustados que estaban, pero en cuanto la sirena habló, no pensaron más en eso. Su voz era tan dulce y agradable que los dos se enamoraron de ella. Les dijo que había un tesoro escondido en el fondo del estanque, trozos de oro y no sabe qué más. Así que se metieron en el agua, que les llegaba casi hasta la pera, y ella se metió hasta el fondo y sacó un trozo de oro casi tan grande como la cabeza de un hombre. Pero cuando los hombres iban a tomar ese oro, fue cuando uno mencionó: por Dios, es nuestro día de suerte. Pero la sirena le quitó el oro y lanzó un grito ensordecedor, tras lo cual volvió a meterse al fondo del agua, y nadie la ha vuelto a ver desde entonces. Sin duda, la historia contaba que el juramento que asustó a la extraña criatura incluía la mención del santo nombre. Continuando esta historia del estanque de la sirena, también conocido como estanque de Blackmere, que se encuentra en el pueblo de Thorncliffe, en Staffordshire, Inglaterra, es una historia que se remonta aproximadamente 1000 años atrás. Lisa Dowley ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a investigar la historia y a separar la realidad de la leyenda. La historia cuenta que esta sirena era una mujer de gran belleza y que, por razones que no están claras, fue perseguida y acusada de varios delitos por un hombre llamado Joshua Linnet. No está claro si entre las acusaciones figuraba la de brujería o era porque había rechazado sus proposiciones amorosas. El citado señor Linnet hizo atar a esta mujer y la arrojó al estanque sin fondo de Blackmere. Mientras luchaba por su aliento y su vida, la mujer gritó que se vengaría de su acusador, Joshua Linnet, y que su espíritu rondaría el estanque a partir de ese momento, y juró que un día arrastraría a su acusador y verdugo a las oscuras profundidades del estanque Blackmere. Es un hecho registrado que 3 días más tarde, Joshua Linnet fue encontrado boca abajo, muerto, en el estanque Blackmere. Cuando los lugareños sacaron su cuerpo y le dieron la vuelta, para su horror, lo que les recibió fue lo que una vez fue su cara, pero ahora no era más que jirones de piel. Las heridas fueron aparentemente causadas por garras afiladas.
Cerca de Newport, en Shropshire, se encuentra Aqua Lake Mare, el lago natural más grande de las Midlands, de 1,5 km de largo y medio kilómetro de ancho, pero solo un poco más de 1 metro de profundidad. Según una leyenda antigua, una sirena emergió violentamente del lago durante su limpieza, amenazando con destruir Newport si se drenaban sus aguas. Por precaución, el lago nunca se ha vaciado. Las leyendas de sirenas han cautivado la imaginación durante siglos, apareciendo en relatos folclóricos de todo el mundo. Estas criaturas místicas, mitad humanas y mitad pez, simbolizan a menudo lo desconocido y misterioso de los océanos. Aunque la ciencia no ha confirmado su existencia, las sirenas siguen siendo un tema popular en la cultura, el arte y la literatura, recordándonos las infinitas posibilidades de la naturaleza y la riqueza de nuestras tradiciones orales. Dentro de la tradición y la historia de los avistamientos de sirenas y otros seres similares en todo el mundo, estas criaturas han adoptado una forma sorprendentemente variada. Están las hermosas mujeres de leyenda, con sus pelos ondulantes y sus colas de pez, pero también las bestias pez más simiescas de otras tradiciones, y prácticamente todo lo que hay entre medio. Su carácter también es muy variado, desde seductoras sirenas hasta benévolos protectores del mar, pasando por seres tímidos y solitarios que solo se dejan ver fugazmente, o monstruos salvajes que solo pueden describirse como siniestros y malvados. De los muchos lugares de los que se tiene constancia de la presencia de merodeadores, uno que sin duda reúne estas últimas características es el continente africano. Aquí se considera que las sirenas están lejos de ser una mera leyenda, y también parecen estar lejos de ser benevolentes. Muchas regiones de África tienen una rica tradición de sirenas, sobre todo en la parte sur del continente. En Zimbabue, estos seres han ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en diversos mitos y leyendas, donde a menudo se las llama mondao y se las describe como criaturas maliciosas que disfrutan arrastrando a los nadadores bajo las olas hasta la muerte. Aunque muchos consideran que estas historias no son más que leyendas aterradoras, hay bastantes zimbabuenses que creen que realmente existen, y a menudo se producen incidentes o avistamientos de sirenas. Por ejemplo, en 2012, las obras que se estaban llevando a cabo en la presa de Wokwee, en Midlands, y en la de Osborne, en Manicaland, se suspendieron porque los trabajadores se negaron a ir a trabajar porque afirmaban haber sido aterrorizados por sirenas que merodeaban por ahí, de las que se decía que parecían humanos de piel pálida, pelo negro y cola de pez. En un principio, los trabajadores debían hacer reparaciones e instalar bombas de agua, pero se asustaron cuando algunas de las personas de la zona desaparecieron misteriosamente, y otras denunciaron haber sido atacadas o perseguidas por estas criaturas. Las cosas con el proyecto paralizado se pusieron tan mal que el ministro de Recursos Hídricos de Zimbabue, Sam Sipepha Nkomo, compareció ante una comisión parlamentaria para explicar la situación. Nkomo dijo que se había contratado trabajadores blancos porque no estaban tan versados en la materia, pero incluso ellos afirmaron haber visto a las criaturas y se negaron a volver a trabajar. El ministro de Desarrollo Rural y Urbano, Ignatius Chombo, también dispuso que los jefes tribales de la zona realizaran rituales para apaciguar a las criaturas, aunque solo fuera para tranquilizar a los trabajadores. Según los jefes tribales consultados, muchos lagos y embalses de la región están habitados por sirenas, y las presas parecen ser un lugar predilecto para que se congreguen, aunque se dijo que normalmente se sienten atraídas por presas más grandes que las que habían sido plagadas, como la enorme presa del lago Kariba, que es un hervidero de este tipo de avistamientos. Ante la pregunta de si creían que estas criaturas existían realmente, se mostraron unánimes y firmes en su afirmación de que sí. Cuando se le preguntó si las sirenas de los lagos de Zimbabue eran reales, un jefe, Edison Chihota, de Mashonaland, dijo lo siguiente: como guardián de lo tradicional, no tengo ninguna duda. Si alguien lo pone en duda, también se está poniendo en duda a sí mismo. Por su parte, a Nkomo le preocupaba más el hecho de que los trabajadores se negaran a volver, y seguía adelante con los rituales solo para disipar temores. Él se mostró escéptico ante la posibilidad de que sus problemas fueran causados por sirenas literales, y lo achacaba a una mezcla de superstición, quizás combinada con ilusiones ópticas y peligrosas corrientes de agua. Él dijo lo siguiente:
En Mutare, lo que creo que ocurre es que debe haber un pozo por debajo que hace que el agua se arremoline violentamente, de modo que si uno se cae dentro, no puede salir, aunque lleve una máscara de oxígeno. No hay forma de saber hasta qué punto todo esto es cierto, pero es interesante echar un vistazo a historias de sirenas que no solo son diferentes de como se las describe en otros lugares, sino también una mirada a este fenómeno en una tierra lejana y exótica que mucha gente puede no haber relacionado nunca con las sirenas. Podría ser que las leyendas de sirenas, esos seres de belleza etérea y misterio oceánico, fueran más que meros cuentos para dormir. En las aguas frías y turbulentas de Escocia, veremos un encuentro que desafía la razón, donde la línea entre la mitología y la realidad se desdibuja. ¿Qué verdad se oculta tras la historia de un cadáver inusual encontrado en una isla remota, que susurra posibilidades de un mundo no descubierto? ¿Es posible que las hébridas exteriores guarden el secreto de las sirenas? ¿O es solo el eco de un folclore que se niega a morir? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Durante milenios, las leyendas de sirenas, seres fantásticos mitad humanos y mitad pez, han cautivado a las personas de todas las esferas sociales. A lo largo de los tiempos, se han acumulado incontables narraciones sobre estas figuras, algunas claramente fabulosas y otras que se presentan como hechos reales. Exploradores de antaño han consignado en sus bitácoras encuentros con estas entidades, y existen numerosos testimonios que afirman haberlas visto, lo que nos hace cuestionar dónde termina la ficción y comienza la realidad. Una de las historias más fascinantes sobre sirenas es la que se dice que ocurrió en una isla escocesa, donde incluso se mencionan el hallazgo de un cuerpo. Esta historia surge de las Hébridas exteriores. Es un conjunto de islas azotadas por el viento, ubicadas frente a la costa oeste de Escocia, conocidas en gaélico como Nani Lenyar Siar, que se traduce como Isla de los Extranjeros. Estas islas son famosas por sus numerosos monumentos prehistóricos y una rica historia que incluye a clanes legendarios como los MacLeods, los MacDonalds, los Mackenzies y los McNeils. Pero, más allá de la historia y las leyendas, persiste un relato peculiar sobre lo que algunos creen fue un encuentro con una sirena auténtica. En 1830, un grupo de lugareños trabajaba cortando algas en la costa oeste de la isla Benbenqual, en un lugar llamado Skei Natuchad. En un momento dado avistaron un extraño espectáculo nadando en el frío mar gris y agitando lo que parecía una mujer en miniatura, retosando en el agua. Quienquiera que fuese o lo que fuera, parecía estar perfectamente cómodo y a gusto en su entorno, nadando con gran destreza y agilidad y dando volteretas. Y cuando la multitud se reunió para contemplar este extraño espectáculo, varios hombres intentaron por todos los medios atrapar a la criatura. Un informe dice lo siguiente. Hace unos 70 años, la gente estaba cortando algas. Antes de ponerse las medias, una de las mujeres se dirigió al extremo inferior del arrecife para lavarse los pies. Mientras lo hacía, escuchó un chapoteo en el mar en calma, y al levantar la vista, vio una criatura con forma de mujer en miniatura a unos metros de distancia. Alarmada, la mujer llamó a sus amigos y todos los presentes corrieron al lugar. La criatura daba volteretas y giraba en varias direcciones. Varios hombres se metieron en el agua para poder atraparla, pero se alejó de su alcance. Fuera lo que fuese, esta misteriosa desconocida consiguió eludirlos con elegancia y sin esfuerzo. Y entonces se dice que un muchacho lanzó una piedra que le dio de lleno en la cabeza, provocándole un grito de dolor, tras lo cual desapareció bajo las olas espumosas. Los curiosos observaron aquella extensión de mar durante algún tiempo más, pero fuera lo que fuese, no volvió a aparecer. Y entonces volvieron a trabajar en esa costa rocosa. Pocos días después, algo muy extraño ocurrió en la orilla a un par de kilómetros al norte, en un lugar llamado Culepey, cerca del municipio de Nunton. El informe decía lo siguiente.
La parte superior de la criatura era del tamaño de un niño bien alimentado de 3 o 4 años, con un pecho anormalmente desarrollado. El pelo era largo, oscuro y brillante, mientras que la piel era blanca, suave y blanda. La parte inferior del cuerpo era como la de un salmón, pero sin escamas. Multitudes de personas, algunas venidas desde muy lejos, acudieron a ver al extraño animal, y todos fueron unánimes en la opinión de que por fin habían contemplado a la sirena. El señor Duncan Shaw, factor del jefe McDonald del clan McDonald, Baron Bailey, y el sheriff del distrito, fueron llamados para investigar, y él también creyó que se trataba de una sirena de verdad. Sin saber qué más hacer, Shaw ordenó que envolvieran el cuerpo en un sudario y lo colocaran en un ataúd hecho a medida, tras lo cual fue enterrado allí mismo, en la costa, no muy lejos de donde fue encontrado, y al funeral asistieron numerosos isleños. Desgraciadamente, si alguna vez hubo una lápida, hace tiempo que desapareció, y dada la popularidad de la historia, muchos han especulado con la posibilidad de que los restos de la sirena sigan ahí enterrados. A lo largo de los años, varios equipos han afirmado haber localizado la misteriosa tumba de la sirena, pero hasta ahora no han encontrado nada, por lo que cabe preguntarse si hay algo cierto en esta historia o se trata de una pintoresca leyenda. Curiosamente, hay otros relatos de sirenas de la misma época, como el de 1833, cuando unos pescadores de la misma zona capturaron una criatura con cara de mono y torso de mujer, a la que mantuvieron viva durante 3 horas antes de devolverla al mar. En el Paisley Herald de 1869 se publicaron otros informes en los que se podía leer: las sirenas eran bastante comunes en la costa de Caithness hasta 1809. La gente común solía verlas con frecuencia, pero además de su testimonio, tenemos el de testigos de la más alta respetabilidad, la señorita Eliza Mackay, hija del ministro del rey. Ella vio una mientras paseaba con su amiga, la señorita Mackenzie, y escribió un relato completo a la señora Innes, viuda de Lanside. Mientras paseaban, estas jóvenes observaron a 3 personas en una roca vecina que mostraban signos de terror, y al ir hacia ellas descubrieron que estaban mirando una figura humana que flotaba en el agua y que subía y bajaba con el oleaje del mar, mostrando la cabeza, el cuello y los brazos. Su tez era brillante, sus dedos largos y delgados, y sus ojos grises. El pelo era largo, de color verdoso y grasiento, y a veces se le echaba sobre la cara, en cuyo momento lo echaba hacia atrás con la mano. También agitaba repetidamente el brazo para ahuyentar a las gaviotas que revoloteaban a su alrededor. La bahía de Rey parece haber sido un lugar favorito para los aseos de esas sirenas, a pesar de su aspecto septentrional, pues el señor William Munro, maestro de escuela de Thurso, en confirmación de las historias de estas 2 jóvenes, relata que mientras vivía en Rey, vio una sirena peinándose el pelo, que en este ejemplar era largo y castaño. De no haber sido por la peligrosidad del lugar, habría creído que se trataba de un ser humano. La observó atentamente durante un rato, bajo un sol radiante, muy cerca de ella, pero al final se metió al agua, se sumergió y desapareció. Que las sirenas hayan podido existir de alguna manera o no, sigue siendo discutido y debatido, y gran parte de verdad en todo esto aún no se comprende del todo. Sin embargo, las historias persisten. ¿Qué ocurrió en aquella playa de Escocia hace tantos años? ¿Fue un error de identificación? ¿O no fue más que una pieza de folclore fantástico que se ha hecho pasar por un relato histórico posiblemente real? Además, ¿por qué exactamente en ese lugar? ¿Qué tiene de especial? Al final nada de esto queda claro, pero sin duda despierta la imaginación y se suma a la ya considerable cantidad de historias sobre estos habitantes de las profundidades. Estas historias y leyendas se remontan a siglos atrás, y en una de las zonas más áridas de Sudáfrica, en un vasto yermo semidesértico conocido como el Karoo, se han encontrado pinturas rupestres de humanoides con colas de pez dibujadas por el pueblo Khoisan. Sigue siendo un misterio por qué este pueblo del desierto tiene sirenas en su tradición, pero la región estuvo una vez bajo el agua, y se han registrado avistamientos de estas criaturas en Klein Karoo, más verde y fértil, al sur, donde el agua de los manantiales de las montañas crea estanques, e incluso cavernas llenas de agua donde se dice que viven las criaturas. Estas sirenas de las montañas no son en absoluto amistosas, y se dice que atraen a los viajeros al agua para ahogarlos.
Estas criaturas no suelen verse como seres de carne y hueso, sino como poderosos espíritus o demonios, y son muy veneradas y temidas por la tribu de la zona. En algunas zonas de Sudáfrica, las sirenas suelen recibir el nombre de caimán, curiosamente, palabra alemana que significa justamente caimán, y suelen describirse como una raza de criaturas malévolas que ahogan a sus víctimas y cuyo aspecto suele ser el de mujeres mitad pez, con el pelo negro y ojos resplandecientes. Un avistamiento data del año 2008, en el pintoresco y aislado pueblo rural de Surbrack. El testigo local, Daniel Cupid, había estado pasando el rato con unos amigos en la costa del río Buffelhags la tarde del 5 de enero, cuando de repente escucharon un curioso sonido procedente de un puente bajo cercano que parecía de alguien golpeando una pared. Cuando fueron a investigar, se afirma que en la turbia oscuridad bajo el puente pudieron distinguir lo que parecía una mujer blanca con el pelo largo y negro. La mujer parecía estar en apuros, ya que se agitaba en el agua, y Cupid supuestamente se metió para intentar ayudarla, pero momentos después volvió corriendo presa del pánico. Cuando sus amigos le preguntaron qué había pasado, les dijo que los ojos de la mujer tenían un resplandor rojo y parpadeante, y que su mirada había sido hipnótica. Uno de los amigos, un tal Martin Olkers, se acercó a ver la cosa por sí mismo y afirma que lo que vio lo asustó profundamente. Ahí, nadando por el agua, alrededor del puente, pudo ver a la misma mujer que su amigo había descrito. Dijo que la figura era definitivamente femenina y que durante todo el tiempo que la observó, emitió un sonido que recordaba el llanto, que describió como el sonido más extraño que jamás hubiese escuchado. También se dijo que la sirena tenía un etéreo resplandor blanco plateado a su alrededor. Aunque dicen que ninguno de los presentes había creído antes en las historias de los caimán, este extraño encuentro parece que les convenció de que las criaturas eran reales. Ninguno de ellos había bebido alcohol y todos parecían realmente perturbados por la experiencia vivida. Otros informes de Sudáfrica muestran las tendencias más siniestras de la criatura. El 31 de diciembre de 2015, un niño de 12 años llamado Siyabonga Masango, en Mpumalanga, Sudáfrica, fue a la costa de un afluente del río Sabi para reunirse con unos amigos para nadar y nunca regresó. Cuando se avisó a las autoridades y se registró la zona, no apareció ni rastro del chico, a pesar de la intensa investigación llevada a cabo por equipos de buceo. Aunque la policía atribuyó la desaparición de Masango a las fuertes corrientes que había en el río en aquel momento o el ataque de un cocodrilo, la familia del niño le explicó que había sido secuestrado por una sirena, afirmación respaldada por otro testigo que aseguró haber visto al niño arrastrado al agua por una criatura de piel pálida. El testigo afirmó que entonces había ido a intentar ayudar al niño, pero que este había desaparecido por completo en el agua turbia y fangosa, arrastrado por algo que muy bien podría haberse estado escondiendo para arremeter también contra él. Se dice que otra sirena maligna merodea por la presa de Marikana, cerca de la ciudad de Mabopane, al norte de Pretoria, y se le atribuye al menos una muerte. Conocida por los lugareños como Mamogashwa, se la describe como mitad humana y mitad pez, con la parte superior del cuerpo parecida a una mujer. El extraño ser ha sido visto merodeando por las aguas de la presa en numerosas ocasiones, así como tomando un sol en las costas del lago, y los lugareños creen que no solo provoca ahogamientos, sino que también provoca sueños aterradores a los aldeanos. En un relato reciente de un artículo del sitio de noticias Record North, Fo Showe, de 15 años, estaba en la presa con unos amigos en abril de 2016, cuando vieron lo que pensaban que era una mujer nadando en el agua, que les hizo señas para que se acercaran. Al acercarse, se dieron cuenta de que no se trataba de una mujer corriente, y que de cintura para abajo tenía el cuerpo y la cola de un pez. Los niños, asustados, intentaron huir, y fue entonces cuando la criatura salió del agua, agarró a Showe y lo arrastró bajo la superficie mientras él gritaba pidiendo socorro. Cuando otros aldeanos alarmados acudieron a ayudar, encontraron el cuerpo sin vida del niño a pocos metros de la presa, pero no había rastro de la sirena que los otros niños decían haber visto. Según el artículo, esta no es la única muerte en la que ha sido responsable una sirena, y una residente del pueblo llamada Elsin Lapo dijo lo siguiente:
Hemos hablado a la policía de La Sirena, pero tienen miedo de ir ahí a investigar. Que yo sepa, 3 personas, 2 niños y un adulto, murieron en la presa, pero la policía se ha negado a acercarse. Uno de los relatos más extraños de una sirena en Sudáfrica es la historia totalmente disparatada de una sirena que supuestamente fue vista volando por el cielo en noviembre de 2014 en la ciudad de Tshwane, y aquí es donde entramos en el territorio surrealista. La sirena fue supuestamente vista sobrevolando el aparcamiento de complejos comercial Morula Sand. Desde el casino Morula Sand fue vista por varios testigos. Se dice que la sirena lleva mucho tiempo molestando la zona, adoptando ocasionalmente la forma de una mujer que va al casino y se queja del ruido antes de meterse de nuevo al agua, pero esta parece ser la primera vez que se la ve volar. Un testigo relató lo siguiente: oía a la gente jadear y gritar. Había una sirena en el aire. Venía de la dirección del casino Morula Sand. Cuando era niño, nos dijeron que una sirena vivía en un río cercano. Creía que era un cuento de hadas para asustarnos y alejarnos del río, pero me equivoqué. Otro suceso especialmente extraño se produjo en Tanzania, donde el 21 de mayo de 1996, un transbordador, propiedad del gobierno, el MV Bukoba, volcó a 56 kilómetros de la costa de Mwanza. La catástrofe ya fue notable por el hecho de que no solo perdieron la vida unas 1000 personas, sino que entre los muertos se encontraba Abu Ubaida al-Banshiri, que en aquel momento había sido el segundo al mando de Al-Qaeda y el máximo responsable de su base de operaciones africana. 2 hombres de la organización terrorista fueron incluso enviados a investigar el incidente para averiguar si había sido o no asesinado. A esto se sumó una peculiar historia contada por los buzos de rescate que rebuscaban entre los restos tras la catástrofe. Algunos de los buzos salieron a la superficie muertos de miedo, afirmando que una sirena vigilaba los restos del naufragio y les hablaba, diciéndoles que dejaran de buscar cadáveres y amenazándolos con violencia si no le hacían caso. Si hay algo de verdad en todo esto, ya sean criaturas misteriosas o algún tipo de entidad espiritual, uno se pregunta por qué son tan malvadas en África. Cualquiera sea la respuesta, no cabe duda de que las sirenas están firmemente arraigadas en la tradición de muchas naciones africanas y que muchos de los habitantes y tribus locales creen en su existencia, tal vez coloreando estos supuestos sucesos con superstición y exageración. No hay forma de saber hasta qué punto todo esto es cierto, pero es interesante echar un vistazo a historias de sirenas que no solo son diferentes de como se las describe en otros lugares, sino también una mirada a este fenómeno en una tierra lejana y exótica que mucha gente puede no haber relacionado nunca con las sirenas. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.